¿Alguna vez nos han preguntado cómo fue el inicio de una empresa que trae títulos como The Last of Us 2 o traen consolas como la PlayStation 5? Bueno, así que en el día de hoy vamos a indagar en la empresa llamada Sony. Vamos a empezar con sus inicios desde que tuvieron problemas financieros hasta la actualidad, que es una empresa multimillonaria. Pero antes de empezar te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajito del canal si te gustan los videos. Así que bueno, vamos a ver cómo empezó Sony. Era un 7 de mayo de 1946 en Japón, y nadie hubiera pensado que ese día se crearía una de las compañías más grandes del mundo, Sony. Todo empezó con dos personas, Masuro Ibuka, un ingeniero, y Akio Morita, un físico. Estas dos personas decidieron invertir para crear su propia empresa, que se centraría en la reparación de eléctricos y estaba compuesta por 20 empleados, muy diferente de cómo es hoy en día. Después de esto, en 1950 crearía la primera grabadora de sonido en Japón, y ya en 1954 conseguiría una licencia que lo ayudaría a hacerse un nombre más grande, que eran los transistores que se habían inventado en Estados Unidos, y así Sony crearía en 1955 la primera radio de transistores del mundo. Y bueno, con tanto trabajo encima, Sony, que por aquel entonces se llamaba Tokyo Tushi Kogyo, o como mejor se le conoce es Totsuko. Y bueno, tenía muchos problemas de financiamiento, ya que ellos tenían que crear su propio equipo como los soldadores eléctricos, sus propias bobinas eléctricas, hasta usaban alambres eléctricos en los cables telefónicos en sus productos de prueba. Y por ese entonces Totsuko la mayor que podía ofrecer era un cojín eléctrico que se calentaba. Y no era un producto muy seguro que digamos, ya que carecía de termostato. Pero ya la empresa Totsuko empezaba a ganar fama, y ya el 23 de marzo de 1958 cambiaría su nombre a lo que conocemos hoy en día, Sony. Este nombre viene de la combinación de varios conceptos. Uno es del latino sonus, que es la base etimológica de sonido. La etimología de una palabra da cuenta de dónde proviene y de cómo se incorpora al idioma, así como su cronología de cambios y adaptaciones, especialmente cuando proviene de otros idiomas o de alguna lengua muerta. Esto por si no sabían que era etimología, por si acaso. Y bueno, el otro significado, era Sony Boy, una expresión popular que se utilizaba en Japón en aquellos años para describir una persona de espíritu libre y vanguardista. Y en 1960 se fundó la Sony Corporation of the America y Sony of the Limited, que esta última se fundó en 1968. Donde seguirían creando aparatos relacionados con el audio como Betamax, VCR en 1975 o uno de sus proyectos más conocidos en esa época, el Walkman en 1979, que era un reproductor de música portátil que abrió las puertas de la tecnología más movible, dándonos la oportunidad de no solo escuchar música donde sea y cuando sea, bueno, esos son un poco anuncios de Spotify sinceramente, pero bueno, sino la posibilidad de crear nuevas tecnologías portátiles. Después de eso, su siguiente creación sería la Handycam en 1985. Después de pasar algunos años, en 1981, Sony se juntó con Philips y juntos crearon Compact Disc, dejando completamente atrás los casetes y dando inicio a la nueva tecnología que perduraría hasta muchos años después. Aunque al día de hoy ya casi desaparecen, pero ese no es el punto. Después, en enero de 1988, Sony adquiriría CBS Records, dando origen a Sony Music Entertainment. Y en 1989 compró Columbia Pictures y creó Sony Pictures, donde Sony intentaría convertirse en el estándar de la industria. En este punto, alguna persona de la empresa, viendo cómo estaba creciendo la industria de los videojuegos, decidió crear un pequeño publisher en los videojuegos. Pero en principio no estaban a gusto con la idea. En un principio se llamaría Imagensoft, que después se renombró a Sony Imagensoft. Y bueno, por esa época Sony Music y los encargados de Sony Imagensoft contactaron a muchas personas para que sus videojuegos se publicaran a nivel mundial. Y dentro de esos juegos estaban Sky Blazer, Makimania, Hawk, Soccermania, etc. Después se uniría una nueva persona a Sony que se llama Ken Kutaragi, que era considerado un prodigio en su rama, subiendo rápidamente en la compañía. Esta persona, viendo el potencial que tenía Famicom, pensó que el audio podía mejorarse. Por eso él se puso en contacto con Nintendo, creando así lo que conocemos hoy en día como Super Nintendo. Pero ojo, porque no todo es bueno, porque esto se estaba haciendo a las espaldas de Sony, y cuando se enteraron, no le hizo mucha gracia que digamos. Intentaron despedir a Ken Kutaragi, pero por suerte, el presidente de la compañía, Norio Oga, defendió a Kutaragi mostrando el increíble trabajo que hizo con Nintendo. Y con esto, Nintendo quiso trabajar de nuevo con Sony, y como ya Kutaragi había trabajado con ellos, se le encargó la administración. Esta vez, Nintendo les pediría que hicieran un lector de CD que fuera compatible con la Super Nintendo. Y a pesar de todo el trabajo de Kutaragi, Nintendo no estaba contento con esto. Ya que los discos podían ser fácilmente pirateados y como ya era común en ese entonces, razón no le faltaba. Y por esa razón, Nintendo quería que se trabajara con Super Disc. Y la verdad hoy en día no importa donde esté, todo está pirateable, la verdad.
Pero bueno, volvamos al tema. Kutaragi quería mantener el CD-ROM, ya que esto significaba menos gasto de producción, pero Nintendo no aceptó. Y después de muchos contratiempos, en 1994 Sony crearía su primera PlayStation, donde podía jugar con juegos de la Super Nintendo y juegos de Super Disc. Pero aquí todo se derrumba. Nintendo decidió cancelar el contrato que tenía con Sony. Y bueno, lo cancelaron por cosas que no le gustaron del contrato, ya que no saben leer antes de firmar, pero bueno. Pero ojo, porque queda una cosa, Kuratagi no sabía que se había cancelado el contrato para nada y siguió trabajando en el proyecto para mostrarle en la E3, que en ese tiempo se llamaba CS. Todo el mundo estaba muy emocionado con esta nueva consola, hasta que unos días después, el perro de Nintendo dijo públicamente que iban a crear un lector de discos en la compañía de Philips. Todo el mundo estaba extrañado, sin saber qué pasó, y los más desequilibrados eran Sony. Que bueno, esto llevó muchas demandas y protestas donde al final no se llegó a nada. Y bueno, Sony estaba muy molesto por perder tiempo y dinero. Así que decidieron aliarse a Sega para derrotar a Nintendo. Pero esto tampoco fue muy bien, ya que Sega no vio bien aliarse con Sony, que no sabía nada del mundo de los videojuegos y las consolas. Y bueno, en este punto todos ya se habían rendido, pero no realmente todos. Todavía había alguien con esperanza, Ken Kuratagi, que él estaba seguro que podía crear una consola independiente basándose en la que hizo anteriormente, y viendo lo molesto que estaba Sony, le dieron permiso de inmediato. Y así nacería el PlayStation, pero antes de su creación, Kuratagi, aprovechando su experiencia, contactó a los desarrolladores y empresas de videojuegos para saber qué necesitaba su consola y así trayéndolos a su bando. Después de este proyecto se pasó a Sony Music y abrió Sony Computer Entertainment America. Y así después de mucho trabajo con muchas personas y compañía detrás, llegó la PlayStation el 3 de diciembre de 1994, vendiendo muchísimas copias, pero no lo suficiente para alcanzar a Sega, así que decidieron llevarlo a Estados Unidos, donde justo ese mismo año se estrenaría por primera vez la E3. El 9 de septiembre de 1995 debutó en Estados Unidos con 12 juegos. Y después se fue expandiendo a otros países, alcanzando grandes cifras superando a Sega, pero todavía quedaba superar a Nintendo, así que Sony sacó grandes títulos como Resident Evil, Tekken 2, Tomb Raider, Metal Gear, Crash Bandicoot, etcétera, ¿sabes? Juegos de Sony es increíble, y Sony no se quedó así, sacando después un mando con 2 analógicos y después uno que vibraba. Después de eso, Sony creó la PS1, que trae un sinfín de juegos y así superando a un Nintendo y Sega que le dieron las espaldas. Y así Sony consiguió vengarse de estas dos compañías. Coño, que bien se siente la venganza, Y bueno, la PlayStation se mantuvo hasta que se descontinuó en el 2006 con un rotundo éxito. Pero no se quedaría ahí, ya que con el trabajo que ya estaba haciendo Kutaragi, donde se estaba pensando en sacar el sucesor de la PlayStation, pero ya se hablará de eso. Sony tuvo su mayor auge en el 2000 bajo la dirección del presidente Nobuyuki Hide, generando más de 150 millones de dólares y convirtiéndose en la empresa tecnológica más valiosa del mundo. Y también tuvo mucho que ver con el estreno de PlayStation 2 el 4 de marzo de 2000, que trajo muchas mejoras, incluso hizo que muchas personas la precompraran hasta que se quedaran acampando fuera de las tiendas para obtenerla. O sea, ya demostrando la fama que tenían, con esto Sega se tuvo que alejar del mundo de las consolas para convertirse en solo un publisher de videojuegos. Pero ojo, porque en 2001 saldría la Xbox como competencia, pero de igual forma la PlayStation seguiría estando en lo más alto, más porque en el 2002 comprarían el Super Hero Spider-Man, y bueno, ya te digo que esto sí genera plata, y más con sus películas que tiene a día de hoy. Y bueno, ya Sony decidió en 2004 sacar la PSP y con ella muchos problemas, por culpa de los hackers que buscaban siempre la manera de romper el código para conseguir los juegos o modificar las cosas de la consola. Y en el año 2006 ya sacarían la PlayStation 3, que por su alto precio trajo el descontento de las personas. Y poco después, en el 2007, Ken Kuratagi, el responsable de traernos la PlayStation, lamentablemente se fue de Sony, diciendo que la PlayStation 4 ya no tiene que ver con él, así dejando su puesto a Kazuo Hirai, que tenía que arreglar el problema que tenía la PlayStation 3 y su precio, pero él demostró ser capaz, logrando ahorrar dinero de producción y así poder venderla por menos, y también creó la PlayStation Network en ese mismo año. Ya que aunque tenía un gran éxito, Sony empezó a decaer. En el 2008 tuvo una crisis financiera y en el 2011 tuvo un hackeo en la PlayStation Network, lo que le generó pérdidas económicas y problemas legales. Pero meses después se logró solucionar y hubo una indemnización por los problemas causados. Poco después Sony lograría salir adelante con la PlayStation 3 Super Slim. Y bueno, también se buscó un poco en el mundo del 3D, pero no le fue muy bien que digamos. Así que no avanzó más. Y en el 2011 también sacaría la PlayStation Vita, que tenía un gran potencial, pero lamentablemente, bueno, no llegó muy lejos, ya que las personas lo veían muy bien y el comprar un aparato portátil solo para jugar, teniendo el teléfono, pero lo que menos gustó fueron los gráficos que tenía.
Aunque ojo, tenía grandes títulos y se veía de peor calidad, así que dejaron de lado la PlayStation Vita. Pero por suerte Sony, la PlayStation 3 estaba generando muy buenas cifras, y en ese año Kazuo Hirai dejaría su puesto, y Mark Cerny tomaría su puesto como creador de la PlayStation 4. Mark Cerny es un programador que trabajó en muchas industrias como en Atari o Sega. Poco después él se enteraría de la PlayStation 1 y bueno, quedaría fascinado por ella. Después de trabajar en muchos proyectos que le dieron inicio a muchos juegos, él decidió crear su propia empresa llamada Cerny Game, donde se especializó como consultor de videojuegos, y su mejor comprador sería Sony, que lo contrataron para que apoyara en la creación de nuevos motores gráficos. Y bueno, Mark también vio que la PlayStation 3 era muy poderosa, pero al igual era muy compleja. Así que, tomando como referencia un PC y muchas más cosas que tomó en cuenta, fue a Shuhei Yoshida para mostrarle sus ideas y pedirle que lo nombraran director en la creación de la PlayStation 4. El cual terminó aceptando, así que se puso a hablar con otros desarrolladores para saber todas las cosas que le implementaría a esta nueva consola. Y fue así como el 15 de noviembre de 2013 se estrenaría, dándonos una consola completamente diferente a las anteriores, con nuevas mejoras y nuevo aspecto, y dando un nuevo éxito a esta empresa, posicionándose en el podio en los primeros días. Ojo, por cierto, en 2012 Sony compró Gaikai, que es un servicio de videojuegos en la nube, que ahora conocemos como PlayStation Now. Y bueno, esta fue una compra aproximadamente de 350-380 millones de dólares más o menos. También se metió en el mundo de la realidad virtual, dando la PlayStation VR en 2016. Y un año antes, en 2015, había comprado la división de sensores de imagen de Toshiba. Y bueno, así Sony siguió expandiéndose comprando más cosas, como en 2017, que adquirió el 95% de Funimation Production, o 2018, donde compró la editoría EMI Music por 2.000 millones. Y para el 2019 el PlayStation Vita quedaría descontinuado, y siempre te recordaremos como la consola portátil con gran potencial, pero que no aprovecharon. Pero bueno, olvidando esa consola, Sony ya estaría pendiente de la creación de su nueva consola, la PlayStation 5, que nos traería mejora muchas veces mayor, con un nuevo sensor en los gatillos que hacía que se pusieran más suaves o más rígidos dependiendo de la situación, o por su nuevo almacenamiento en estado sólido, que los tiempos de carga ya no existen, o eso se supone. Y bueno, el 12 de noviembre de 2020 llegó a nosotros. Bueno, a mí no, porque soy pobre, pero a los que lo tengan. Como esta consola llegó en inicio de pandemia y todos están aburridos, si tenías $500 para gastar, esta consola se agotó rápidamente en el mercado. Y ya veremos qué otra sorpresa nos traerán las nuevas consolas futuras. Y con esto acabamos nuestro recorrido por la historia de la compañía de Sony, y cómo fue creciendo a ser una de las compañías más conocidas y más valiosas en todo el mundo. Donde, bueno, en la historia se vieron muchos callejones sin salidas, pero Sony nunca se rindió y siguió hasta traernos su consola, demostrando que para ganar tiene que arriesgarse, aunque todo el mundo te diga que es imposible. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan recorrido junto a nosotros esta gran historia, sus inicios, hasta lo que es hoy en día. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.